Miguel Carvajal estaba sentado junto a la cama del hospital mirando a su hija. Valeria yacía inmóvil, su pequeño cuerpo casi se desvanecía bajo la sábana blanca como la nieve. Los ojos de la niña estaban cerrados, pero él sabía que no dormía. Simplemente no quería abrirlos. No quería ver este mundo que le había arrebatado lo más querido. 3 meses atrás su vida se había derrumbado de la noche a la mañana. Ángela, su esposa y madre de Valeria, había muerto en un accidente de tráfico camino al supermercado. Un viaje rutinario al centro comercial se convirtió en una tragedia que partió su familia por la mitad. Miguel recordaba cada detalle de ese día terrible, cómo estaba parado en el umbral de la casa, cómo sonó el teléfono, cómo la voz severa del médico pronunció las palabras que cambiaron todo en su vida. Después del funeral, Valeria se encerró en sí misma. Al principio Miguel pensó que era una reacción natural a la pérdida, la niña necesitaba tiempo para superar el dolor. Pero pasaron los días y el estado de su hija solo empeoraba. Dejó de comer, de hablar, de jugar. Los médicos hacían análisis tras análisis, pero no encontraban nada. Físicamente la niña estaba sana, pero algo dentro de ella se extinguía lentamente. Papito, susurró Valeria sin abrir los ojos, no vengas más a verme. Miguel se estremeció. Esas fueron las primeras palabras que había escuchado de su hija en la última semana. Valeria, ¿qué estás diciendo? Se inclinó hacia ella, tocó cuidadosamente su mano. La piel estaba fría, casi transparente. Mañana me reuniré con mamá, continuó la niña con el mismo tono sin vida. La sangre se heló en las venas de Miguel. Sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies. Esas palabras sonaban como una sentencia, como la última voluntad de una persona moribunda. Valeria hablaba como si ya hubiera tomado la decisión de irse de la vida. No, hijita, no. La agarró por los hombros, pero la niña era tan frágil que parecía que podía desmoronarse con un movimiento descuidado. No te vas a ir a ninguna parte. Saldremos adelante juntos. Pero Valeria ya no escuchaba. Se había vuelto a encerrar en sí misma, en ese mundo sombrío donde él no podía seguirla. Miguel salió corriendo de la habitación, conteniendo apenas los sollozos. En el pasillo detuvo al primer médico que encontró, una mujer joven en bata blanca que se apresuraba por sus asuntos. Doctora, por favor, ayúdeme. Mi hija. Dice que mañana se reunirá con su madre. ¿Qué significa eso? La médico lo miró con compasión, pero en sus ojos se leía impotencia. Lo siento, estamos haciendo todo lo posible. Pero los trastornos psicosomáticos son un área muy compleja. Su hija simplemente no quiere vivir. Y hasta que no entendamos que la mantiene en ese mundo al que se ha ido, poco podremos ayudar. Pero tiene que haber algo. Algún tratamiento, especialistas. Hemos consultado con los mejores psicólogos de la ciudad. Todos dicen lo mismo, la niña está pasando por una depresión profundísima relacionada con la pérdida de la madre. Pero ¿por qué su organismo comenzó a fallar? Nadie puede explicarlo. Miguel salió del hospital como un hombre roto. En la calle era una tarde cálida de primavera, la gente se apresuraba por sus asuntos, en algún lugar sonaba música, reían los niños. El mundo seguía viviendo, sin sospechar su tragedia. Caminó por las calles conocidas, sin fijarse en el camino. En su cabeza daban vueltas las palabras de Valeria, mañana me reuniré con mamá. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mañana la perdía a ella también? Este pensamiento era tan insoportable que Miguel sintió que comenzaba a ahogarse. Se detuvo cerca de un pequeño parque y se sentó en un banco. Alrededor florecían los castaños, sus inflorescencias blancas recordaban ramos de boda. Ángela amaba mucho los castaños. El día de su boda había cortado algunas ramitas y se las había puesto en el cabello. Para la suerte, había dicho entonces riéndose. ¿Dónde estaba ahora esa felicidad? ¿Dónde la justicia? ¿Por qué se van las personas buenas y la vida continúa su curso cruel? Miguel se levantó y siguió caminando. Entendía que no podía volver ahora a casa, al apartamento vacío donde cada objeto le recordaba a Ángela y a Valeria sana y risueña.
Caminó y caminó hasta que comenzó a oscurecer. A medianoche se encontró en un barrio viejo de la ciudad, donde rara vez pasaba el transporte público. Aquí estaba silencioso y desierto. Miguel vio una parada de autobús y decidió sentarse. No recordaba cuando había dormido bien por última vez. El cansancio se le echó encima como una losa pesada. Apoyándose contra la pared de cristal de la parada, Miguel cerró los ojos. En su cabeza pasaban los recuerdos, Valeria dando sus primeros pasos, Ángela cantando una canción de cuna, su última cena familiar cuando los tres se reían de algún chiste tonto. Todo esto parecía ahora irreal, como un sueño del que era imposible despertar. El sueño lo cubrió repentina y firmemente. En el sueño veía a Ángela. Estaba parada en un claro soleado con su vestido amarillo favorito y sonreía. Junto a ella estaba Valeria, sana, sonrosada, tal como era antes de la tragedia. Miguel dijo a Ángela, no pierdas la esperanza. La solución existe. La encontrarás. ¿Dónde? Gritó él. Dime dónde buscar. Pero el sueño comenzó a disolverse, los rostros de su esposa e hija se volvían cada vez más borrosos. Miguel despertó porque alguien lo sacudía cuidadosamente por el hombro. Ya era de día, madrugada temprana. Frente a él estaba un niño de unos 10 años, delgado, con ropa gastada. Su cabello estaba despeinado, la cara sucia, pero los ojos eran brillantes, vivos. Señor, ha dormido aquí toda la noche, dijo el niño. ¿Se siente mal? Miguel se frotó los ojos, tratando de concentrarse. Le dolía el cuello por la posición incómoda, tenía un sabor desagradable en la boca. No, todo está bien. Solo. Muy cansado. El niño lo miró atentamente. En su mirada había una sabiduría adulta, impropia de un niño. Lo conozco, dijo inesperadamente. Usted es el padre de Valeria Carvajal. Estoy en la misma clase que ella. Me llamo Simón. Miguel se sorprendió. Valeria nunca había hablado en casa sobre sus compañeros de clase. Después de la muerte de su madre había dejado de ir completamente a la escuela. ¿Cómo me conoces? Valeria me habló de usted. De cómo murió su mamá, de cómo usted sufre. Ella lo ama mucho, pero piensa que tiene la culpa de todo. Estas palabras atravesaron a Miguel como un cuchillazo. ¿Valeria se culpaba a sí misma por la muerte de su madre? ¿Pero por qué? Simón, ¿qué quieres decir? El niño miró a los lados, como asegurándose de que nadie los escuchara. Señor, Tome le metió en la mano un papel arrugado. Solo no le diga a nadie que se lo di. ¿Qué es esto? Una dirección. Ahí vive una mujer que puede salvar a Valeria. Pero no cobra dinero. El niño retrocedió un paso, listo para huir. Espera. Miguel se levantó de un salto. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién es esa mujer? Pero Simón ya corría, desapareciendo tras la esquina de la casa más cercana. Miguel se quedó solo con la nota en las manos. Desplegó el papel. En él, con letra infantil irregular, estaba escrito, Elena Rodríguez, calle de Cervantes, 18, apartamento 22. Miguel estaba parado frente al viejo edificio de 5 pisos en la calle de Cervantes y dudaba. Habían pasado ya 3 horas desde que el niño desconocido le había dado esa nota. 3 horas durante las cuales se debatía entre la esperanza y el escepticismo. ¿Qué podía saber alguna mujer desconocida sobre la enfermedad de su hija? Y lo principal, ¿por qué ese niño de la calle había decidido ayudarlo? El edificio número 18 parecía abandonado. El yeso se había caído en algunos lugares, dejando al descubierto los ladrillos desnudos. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas, creando la impresión de que el edificio estaba deshabitado. Pero Miguel sabía que a veces los descubrimientos más importantes se encuentran en los lugares más inesperados. Subió al 4.º piso. La escalera crujía bajo sus pies, olía a humedad. En el rellano estaba oscuro, la bombilla hacía tiempo que se había fundido. Miguel encontró a tientas la puerta con el número 22 y tocó. Durante mucho tiempo nadie respondió. Ya quería irse cuando se oyeron pasos detrás de la puerta.
La cerradura hizo clic varias veces, evidentemente había muchos cerrojos. La puerta se entreabrió lo que permitía la cadena, y Miguel vio un ojo femenino que lo estudiaba atentamente. ¿Quién es usted? La voz era cautelosa, pero no grosera. Me llamo Miguel Carvajal. Me dieron su dirección. Dijeron que usted puede ayudar a mi hija. ¿Quién se la dio? Miguel vaciló. ¿Cómo explicar lo del niño que había visto por primera vez en su vida? Un niño. Simón. Dijo que usted. Que mi hija Valeria. La cadena tintineó, la puerta se abrió más. Frente a Miguel estaba una mujer de unos 40 años, con ojos grises y cabello oscuro recogido en una cola sencilla. Estaba vestida con ropa de casa, pantalones grises y un suéter claro. Pase, dijo después de una pausa. El apartamento resultó ser inesperadamente acogedor. A diferencia del sombrío portal, aquí había luz y limpieza. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, cientos de cuadros coloridos, evidentemente dibujados por niños de diferentes edades. Miguel se quedó mirándolos involuntariamente. Siéntese, la mujer señaló un sillón cerca de una mesita pequeña. Me llamo Elena Rodríguez. Cuénteme sobre su hija. Miguel se sentó y de repente sintió como algo dentro se relajaba. Todo el día había estado manteniéndose con las últimas fuerzas, pero aquí, en este extraño apartamento, entre dibujos infantiles, se sintió más fácil respirar. Se llama Valeria, tiene 10 años. Hace 3 meses murió mi esposa. Su mamá. Después de eso Valeria empezó a apagarse. Los médicos no encuentran nada, pero casi no come, no habla, no quiere vivir. Ayer dijo que mañana se reuniría con mamá. Su voz temblaba. Elena escuchaba atentamente, sin interrumpir. ¿Qué pasó exactamente con su esposa? Accidente de tráfico. Iba al supermercado. Valeria le había pedido que le comprara marcadores nuevos para dibujar. Ángela, mi esposa, dijo que iría rápido y volvería. Pero no volvió. Elena asintió, como si hubiera entendido algo. ¿Valeria sabía para qué había ido mamá al supermercado? Por supuesto. Hasta le dio a Ángela una lista de lo que quería. Miguel se detuvo. Espere. ¿Usted piensa que Valeria se culpa a sí misma por la muerte de su madre? Los niños a menudo piensan así. Especialmente si la última petición del niño estuvo de alguna manera relacionada con la tragedia. Si no hubiera pedido los marcadores, mamá no habría ido y no habría pasado nada, así razona la lógica infantil. Miguel sintió como algo se encogía en su pecho. Por supuesto. ¿Por qué él mismo no había pensado en esto antes? ¿Pero cómo puede esto causar síntomas físicos? Los médicos dicen que desde el punto de vista médico está sana. Le contaré algo sobre mí. Hace 10 años trabajaba como psicóloga infantil en un hospital. Tenía una hija, Luisa, de 7 años. Una tarde me quedé trabajando hasta tarde. Tenía un caso difícil, un niño con síndrome postraumático. Luisa me llamó, me pidió que viniera a casa, dijo que tenía miedo de estar sola. Le prometí terminar en media hora, pero el trabajo se alargó 2 horas. Elena cayó. Miguel vio cómo se tensaron sus hombros. Luisa decidió venir a verme sola. Cruzaba la calle cerca del hospital y fue atropellada por un coche. El conductor estaba borracho, pasó el semáforo en rojo. Lo siento mucho. Después del funeral dejé el hospital. No podía seguir trabajando con niños, sabiendo que no había podido proteger a mi propia hija. Pero después entendí, mi dolor puede ayudar a otros. Comencé a estudiar la conexión entre traumas psicológicos y enfermedades físicas en niños. Resultó que el dolor del alma puede literalmente matar el organismo. Elena se volvió hacia Miguel. Su hija no se está muriendo de una enfermedad. Se está muriendo del sentimiento de culpa. Y hasta que no la liberemos de esa carga, ningún médico ayudará. ¿Pero cómo? ¿Cómo convencer a un niño de que no tiene la culpa de la muerte de su madre? Es un proceso complejo. Y requiere trabajo no solo con el niño, sino también con el padre.
Dígame sinceramente, ¿usted mismo en el alma culpó a Valeria por lo que pasó? La pregunta lo golpeó como un martillo en la cabeza. Miguel quería indignarse, decir que nunca había culpado a su hija, pero recordó ese día cuando llegó la noticia terrible. Valeria estaba parada junto a la ventana. Y entonces, en ese momento de desesperación, en su cabeza pasó un pensamiento: si no hubieran sido esos malditos marcadores, yo. Tal vez en los primeros días. No pudo terminar la frase. Los niños son muy sensibles a las emociones de los padres. Valeria pudo haber sentido su acusación, incluso si usted no la expresó en voz alta. Miguel bajó la cabeza. ¿Entonces él también tenía culpa en la enfermedad de su hija? ¿Con sus pensamientos, con su dolor la había empujado al abismo? ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Permítame ayudar. Pero primero debo explicarle algo. No cobro dinero por mi trabajo. En cambio, pido a los padres a los que he ayudado que transmitan su experiencia a otros. Que ayuden a otras familias que se encuentran en una situación similar. Por supuesto, acepto cualquier condición. Espere. No se apresure con la respuesta. Esto significa que se convertirá en parte de una red de personas que se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. A veces tendrá que ir a familias desconocidas en plena noche, escuchar historias ajenas de dolor, dar una parte de su alma a personas que ve por primera vez. Es difícil. Miguel pensó en Valeria, acostada en el hospital. En sus palabras, mañana me reuniré con mamá. En que podía perder lo último que le quedaba de su vida anterior. Acepto, dijo firmemente. Elena lo miró atentamente, como tratando de mirar dentro de su alma. Bien. Entonces mañana por la mañana comenzaremos a trabajar con Valeria. Pero primero necesitamos prepararnos para el encuentro. Cuénteme todo sobre su familia, cómo vivían antes de la tragedia, qué tradiciones tenían, qué le gustaba a Valeria, cómo se comunicaba con mamá. Las siguientes 2 horas Miguel habló de su vida con tantos detalles que nunca había revelado a nadie. Elena escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas aclaratorias, anotaba algo en un cuaderno. Y ahora lo más importante, dijo cuando Miguel terminó. Debe responder honestamente a la pregunta: ¿está listo para perdonar a Valeria por algo de lo que no tiene culpa, y está listo para perdonarse a sí mismo por haberla culpado? Miguel calló durante mucho tiempo. Pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos 3 meses, cómo se había encerrado en su dolor, cómo había dejado de ver en Valeria a una persona viva, viendo solo un recordatorio de la pérdida. Sí, dijo finalmente. Estoy listo. Entonces mañana comenzaremos a salvar a su hija. La mañana siguiente encontró a Miguel con nerviosismo y una esperanza vaga. Se despertó en su cama por primera vez en varios días. Después de la conversación con Elena Rodríguez había sentido que podía volver a casa. El apartamento aún olía a Ángela, en la repisa del recibidor estaban su perfume, en el armario su ropa, todo parecía delatar su presencia. Pero ahora estos olores no cortaban el corazón, sino que recordaban los buenos tiempos. A las 8 de la mañana Miguel ya estaba en el hospital. Elena debía llegar a las 9, pero él no podía quedarse en casa. La inquietud no le daba paz. ¿Y si no funcionaba nada? ¿Y si Valeria no respondía? ¿Y si ya era demasiado tarde? En el vestíbulo del hospital se encontró con la doctora Serrano, esa misma mujer joven con la que había hablado el día anterior. Hola, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se siente Valeria? Por ahora sin cambios. Pero hoy vendrá una especialista psicóloga a verla. Elena Rodríguez trabaja con niños que tienen problemas como los de Valeria. La doctora Serrano frunció el ceño. No he oído hablar de ella. ¿Practica oficialmente? No lo sé, respondió honestamente Miguel. Pero no tengo otras opciones. La médico quería añadir algo, pero en ese momento entró Elena al vestíbulo. Estaba vestida sencillamente, vaqueros, blusa blanca, un bolso pequeño cruzado. En las manos tenía una maleta de madera, parecida a una casa de muñecas. Buenos días, saludó. ¿Listos? Miguel presentó a las mujeres.
La doctora Serrano no objetó. Si puede ayudar a esta niña, sea bienvenida. Hemos probado todo lo que sabemos. Los tres subieron al departamento de pediatría. Por el camino Elena explicó su plan. Primero simplemente me sentaré al lado de Valeria. No diré nada importante, solo estar presente. Los niños necesitan tiempo para acostumbrarse a una persona nueva. Luego, si responde, comenzaremos con juegos simples. En mi maleta hay un teatro de marionetas, a veces los niños están dispuestos a contar a través de las marionetas lo que no pueden decir ellos mismos. La habitación donde yacía Valeria estaba bañada por el sol matutino. La niña yacía exactamente en la misma posición en que Miguel la había dejado ayer, de lado, de espaldas a la puerta, mirando hacia la ventana. Valeria, dijo Miguel en voz baja, vino la tía Elena. Quiere conocerte. La niña no se movió. Elena se acercó a la cama y se sentó en una silla al lado de Valeria. Hola, Valeria. Me llamo tía Elena. ¿Puedo simplemente sentarme contigo? Silencio. Elena sacó un libro de su bolso y comenzó a leer para sí misma, pasando las páginas ocasionalmente. El tiempo se arrastraba lentamente. Miguel caminaba nerviosamente por la habitación, la doctora Serrano se asomaba cada media hora, pero Elena simplemente se sentaba y leía. Pasó una hora. Luego otra. Miguel ya empezaba a perder la paciencia cuando de repente Valeria giró un poco la cabeza. Muy poco, pero lo suficiente para mirar a Elena con un ojo. ¿Qué está leyendo?, preguntó la niña apenas audible. Un cuento sobre una niña que perdió a su mamá, respondió Elena sin levantar los ojos del libro. ¿Quieres escuchar? Valeria no respondió, pero se volvió de cara a Elena. Miguel sintió como el corazón latía más rápido. Esta era la primera vez en muchos días que su hija mostraba algún interés por el mundo exterior. Elena comenzó a leer. La historia era sobre una pequeña princesa cuya mamá había viajado a un país lejano y no podía regresar. La princesa extrañaba mucho y decidió partir en su búsqueda. En el camino se encontraba con diferentes personajes que le enseñaban cosas importantes. ¿Y encontrará a su mamá?, preguntó Valeria cuando Elena se detuvo en la mitad del capítulo. No sé. Aún no he llegado al final. ¿Tú qué piensas? Valeria reflexionó. La encontrará. Pero mamá le dirá que no debía haberse ido de casa. Que es peligroso. ¿Y si mamá no la regaña? ¿No lo hará? En la voz de la niña se oyó sorpresa. Tal vez mamá se alegre de verla. Y le diga que la ama, incluso si la princesa cometió un error. Valeria calló, reflexionando sobre estas palabras. Tía Elena dijo finalmente, ¿usted tiene una hijita? Tenía. Se llamaba Luisa. ¿Y dónde está ahora? Luisa murió. Como tu mamá. Valeria se sentó en la cama. Este fue el primer movimiento brusco en muchas semanas. ¿Y tú no lloras? Lloro. Pero no todo el tiempo. ¿Y tú lloras? No. No puedo. No me está permitido llorar. ¿Por qué no te está permitido? ¿Por qué? La niña se trabó. Porque yo tengo la culpa. Mamá murió por mi culpa. Miguel quiso intervenir, decir que no era verdad, pero Elena lo detuvo con la mirada. Cuéntame cómo pasó, pidió. Le pedí a mamá que me comprara marcadores. Los míos viejos se habían acabado, y necesitaba dibujar una tarjeta para la abuela. Mamá dijo que no quería y estaba cansada, pero yo insistí. Y ella fue. Y después pasó el accidente. Valeria hablaba con voz monótona, sin levantar los ojos. ¿Y piensas que si no hubieras pedido los marcadores, mamá no habría muerto? Sí. Elena sintió, como si fuera la conclusión más natural del mundo. Entiendo. Y dime, Valeria, ¿qué más quería comprar mamá ese día? La niña se sorprendió por la pregunta. ¿Qué más? Nada. ¿Nada en absoluto? ¿Tal vez pan? ¿O leche? ¿Algo para la cena? Bueno. Sí. Dijo que necesitaba comprar comida para mañana. Y también medicina para papá, le dolía la cabeza. Ajá.
¿Entonces mamá necesitaba ir al supermercado no solo por los marcadores? Valeria reflexionó. Miguel vio cómo aparecía incertidumbre en sus ojos. Pero los marcadores también, por supuesto. Pero si no hubieras pedido los marcadores, ¿mamá habría ido al supermercado de todos modos? ¿Por el pan y la medicina para papá? Probablemente. Sí. Entonces resulta que el accidente habría pasado de cualquier manera. Porque mamá habría estado en el camino a esa hora de todos modos. Valeria calló durante mucho tiempo. Miguel veía cómo trataba de repensar los eventos de ese día. Pero yo le pedí. Exclamó de repente. Yo insistí. ¿Y papá pidió la medicina? Sí. Entonces ambos pidieron. Y el pan también era necesario. Resulta que había muchas razones para ir al supermercado. Tu petición era solo una de ellas. En la habitación se hizo muy silencioso. Valeria yacía mirando al techo. Miguel entendió que ahora en la cabeza de su hija estaba pasando algo muy importante, una reconceptualización de los eventos que la habían atormentado durante meses. Tía Elena, dijo la niña finalmente, ¿usted se culpó cuando murió Luisa? Muy fuertemente. Pensaba que si no me hubiera quedado trabajando hasta tarde, no habría pasado nada. ¿Y qué le ayudó? Entender que yo quería lo mejor. Trabajaba para ayudar a otro niño. Luisa vino a verme porque me amaba y quería estar cerca. Ambas actuamos por amor, no por ira o egoísmo. Valeria se volvió hacia su padre. Papá, ¿te enojaste conmigo por los marcadores? Miguel sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Este era el momento de la verdad. Podía mentir para tranquilizar a su hija o decir la verdad y pedir perdón. Valeria, te diré la verdad. El primer día, cuando supe del accidente de mamá, en mi cabeza pasó un pensamiento sobre los marcadores. Pero estaba mal. Estaba en shock, me dolía mucho, y buscaba a quien echarle la culpa. Pero después entendí que era tonto. Tú no tienes culpa de nada. Mamá fue al supermercado no solo por tu petición, pero tú pensaste. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Sí, pensé. Y ese fue mi error. Te pido perdón. Perdóname por haber culpado, aunque fuera por un segundo, por lo que pasó. Valeria lloró. Por primera vez en 3 meses brotaron lágrimas de sus ojos, amargas, pero purificadoras. Miguel se acercó a la cama y abrazó a su hija. Lloraron juntos, liberando el dolor que habían guardado tanto tiempo dentro. Elena se sentó silenciosamente al lado, permitiéndoles vivir este momento importante. Cuando las lágrimas se calmaron un poco, dijo, Valeria, ¿puedo mostrarte algo? La niña asintió, secándose los ojos con la manga de la bata del hospital. Elena abrió su maleta de madera. Adentro había un verdadero teatro de marionetas, un pequeño escenario con cortina, varias marionetas, decorados. Este es un teatro mágico. En él se pueden contar cualquier historia, alegre, triste, de miedo. ¿Quieres probar? Valeria examinaba las marionetas con interés. Entre ellas había una niña con cabello oscuro, muy parecida a ella misma. ¿Y qué se puede contar? Todo lo que quieras. Por ejemplo, una historia sobre una niña que amaba mucho a su mamá y la extraña. Valeria tomó la marioneta en sus manos. ¿Y se puede? ¿Se puede hacer que mamá venga a despedirse? Por supuesto que se puede. En el teatro todo es posible. La siguiente hora Valeria jugó con las marionetas. Representó escenas de su vida, como horneaban galletas con mamá, como leían libros antes de dormir, como Ángela la ayudaba con las tareas. Gradualmente la historia llegó a ese día. Mamá decía a la marioneta hija a la marioneta mamá, necesito marcadores para la tarjeta de la abuela. Está bien, hijita, respondía Elena con la voz de la marioneta mamá. Iré al supermercado. De todos modos necesito comida y medicina para papá. No te vayas, mamita. Los marcadores no son tan importantes. No te preocupes, querida. Volveré rápido. Y recuerda, pase lo que pase, no es tu culpa. Solo pediste marcadores, como cualquier niño normal. Te amo más que a nada en el mundo.
Valeria lloró de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes, no desesperadas, sino de alivio. Mamita, perdóname, susurró a la marioneta. No tienes por qué pedir perdón, mi amor. Eres una niña buena. Vive, alégrate, dibuja con tus marcadores. Siempre estaré cerca, en tu corazón. Después del juego, Valeria pidió comida por primera vez en mucho tiempo. Miguel le trajo sopa y jugo de la cafetería. Su hija se lo comió todo, e incluso le salieron colores en las mejillas. Papá dijo cuando se quedaron solos, ya no quiero morirme. Y no hace falta, niña mía. Tenemos por qué vivir. Sí. Y necesitamos ayudar a otros niños que también están mal. Como la tía Elena nos ayudó a nosotros. Miguel entendió que su hija no solo se estaba recuperando, estaba madurando, aprendiendo a entender el dolor de otras personas. Por la noche, cuando Valeria se durmió por primera vez con un sueño saludable, Miguel se encontró con Elena en la cafetería del hospital. Gracias, dijo. No sé cómo agradecerle. No vale la pena. Ya le dije que no cobro dinero. Pero hay algo de lo que necesito hablarle. ¿Qué exactamente? ¿Recuerda al niño Simón que le dio mi dirección? Él también necesita ayuda. No psicológica, sino material. Vive con su abuela, viven muy pobres. La abuela está enferma, la pensión apenas alcanza para medicinas. Por supuesto que ayudaré. ¿Dónde viven? Por ahora no se apresure. Primero Valeria debe recuperarse completamente. Y después visitaremos juntos a Simón y su abuela. Tengo un plan de cómo hacer que la ayuda no parezca una limosna. Miguel asintió. Sentía que su vida estaba cambiando radicalmente. De una persona concentrada solo en su propio dolor, se estaba convirtiendo en alguien dispuesto a ayudar a otros. Elena, ¿puedo hacer una pregunta personal? ¿Usted tiene alguien? ¿Familia? Ella sonrió tristemente. Después de la muerte de Luisa me sumergí completamente en el trabajo. Me parecía que no tenía derecho a la felicidad personal. Pero últimamente pienso que Luisa no habría querido que estuviera sola toda la vida. Ella definitivamente no habría querido, concordó Miguel. Se sentaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Afuera comenzaba a oscurecer, en la cafetería se encendieron las lámparas. Por primera vez en varios meses Miguel sentía que la vida volvía a tener sentido. Pasaron 2 semanas desde el día en que Elena había venido por primera vez a ver a Valeria. La niña se recuperaba con velocidad sorprendente, los médicos solo se asombraban de que tan rápido se restauraban todos sus indicadores. Había vuelto a comer, hablar, incluso reír. La doctora Serrano lo llamaba milagro, pero Miguel sabía que detrás de este milagro estaba el trabajo paciente de Elena. Cada día Elena venía al hospital y pasaba varias horas con Valeria. Jugaban, dibujaban, conversaban. Gradualmente la niña comenzó a hablar de sus sentimientos, miedos, sueños. Recordaba a su mamá sin lágrimas, con tristeza tierna, pero ya sin ese sentimiento destructivo de culpa. Papá, dijo Valeria una mañana, ¿cuándo me darán de alta del hospital? Pronto. La doctora Serrano dice que unos días más y podremos ir a casa. ¿Y la tía Elena vendrá a visitarnos? Por supuesto, si quiere. Quiero dibujarle una tarjeta. Y a mamá también, para llevarla a la tumba. Miguel sintió una tristeza ligera, pero ya sin ese dolor agudo que antes lo atravesaba cuando se mencionaba a su esposa. Es una buena idea. Mamá se alegrará. Ese mismo día Elena llegó con noticias. Valeria casi está sana, le dijo a Miguel cuando salieron al pasillo. Creo que es hora de que se encuentren con Simón y su abuela. Esto la ayudará a regresar definitivamente a la vida normal, ver que hay otros niños que también necesitan ayuda. ¿Cree que está lista? Más que lista. Valeria es una niña fuerte. Lo que vivió le enseñó compasión. Será un excelente ayudante. Al día siguiente los 3 se dirigieron al barrio viejo de la ciudad donde vivía Simón. Valeria estaba emocionada. Este era su primer paseo fuera del hospital desde que se había enfermado. Tía Elena, ¿Simón es ese mismo compañero de clase que ayudó a papá a encontrarme? Preguntó la niña por el camino. El mismo.
un niño muy inteligente y bueno. Solo que la vida la tiene difícil. Se detuvieron frente a una casa deteriorada de 2 pisos en las afueras de la ciudad. La pintura de las paredes se había descascarado, el techo se había hundido en algunos lugares. En el patio había basura tirada, los columpios hacía tiempo que se habían roto. ¿Aquí vive mi compañero de clase? Se sorprendió Valeria. Sí. Y no se avergüenza de eso. Simón es un niño muy orgulloso. Subieron al segundo piso y tocaron la puerta del apartamento número 6. La puerta la abrió una mujer mayor con cara bondadosa. Estaba vestida con una bata vieja, cabello canoso, manos cubiertas de manchas de la edad. ¿Carmen Sepúlveda?, preguntó Elena. Me llamo Elena Rodríguez. Quisiéramos hablar con usted sobre Simón. La mujer se puso en guardia. ¿Qué hizo? Siempre le digo, nada malo. Al contrario, ayudó mucho a esta persona. Elena señaló a Miguel. ¿Podemos entrar? El apartamento consistía en una habitación pequeña y una cocina diminuta. Los muebles eran viejos, pero limpios. En las paredes colgaban fotografías, una mujer joven con un niño pequeño, el mismo niño con uniforme escolar. Simón está en la escuela, explicó Carmen Sepúlveda. Volverá en una hora. Siéntense, haré té. Mientras la abuela se ocupaba en la cocina, Miguel observaba alrededor. En la esquina había un catre plegable, evidentemente ahí dormía Simón. En una mesita pequeña había libros y cuadernos, ordenadamente apilados. Todo era pobre, pero muy limpio. Carmen, dijo Elena cuando se sentaron a tomar té, cuéntenos sobre Simón. ¿Cómo viven? La anciana suspiró. Simón es un buen niño, muy bueno. Después de que Olga, mi hija, murió, se quedó conmigo. Él tenía 6 años entonces. Al principio pensé si no darlo a un orfanato. ¿Qué abuela soy yo? Enferma, vieja. Pero no pude. Es mi sangrecita. ¿Y cómo murió la mamá de Simón?, preguntó cuidadosamente Miguel. Olga trabajaba en una construcción como limpiadora. El sueldo era pequeño, pero no había otro trabajo, sin educación. Una vez en invierno iba tarde a casa, se cayó mal. Tuvo conmoción cerebral, la llevaron al hospital. Y una semana después se le desprendió un coágulo. Solo tenía 32 años. Valeria escuchaba con los ojos muy abiertos. Miguel veía que comparaba esta historia con la suya, también pérdida repentina de la madre, también dolor. ¿Y cómo se las arreglan?, preguntó Elena. Mi pensión es pequeña, solo alcanza para servicios públicos y medicinas. Simón a veces trabaja, recoge botellas, reparte periódicos. Es un niño inteligente, entiende todo. Pero me da pena, la infancia se le está yendo. ¿Y él a menudo duerme en la calle? ¿Cómo lo supieron?, se sorprendió Carmen. Sí, a veces. Cuando me siento muy mal, soy diabética, la presión sube y baja, él se va a la calle para no molestarme descansar. Dice que le gusta el aire fresco. Pero yo entiendo, se sacrifica por mí. En ese momento tocaron la puerta. Entró Simón, ese mismo niño que había dado a Miguel la nota con la dirección de Elena. Al ver a los huéspedes, se quedó paralizado. Abuela, ¿qué pasa? En su voz había cautela. No te preocupes, Simón, dijo Elena. Vinimos a agradecerte. ¿Recuerdas que le diste al tío Miguel mi dirección? Pues su hija Valeria se recuperó. Simón dirigió la mirada a Valeria. La niña tímidamente le saludó con la mano. Hola, Simón. Gracias. Me salvaste la vida. El niño se sonrojó. ¿Qué va? Solo. Sabía que la tía Elena ayuda a los niños. ¿Cómo? Se sorprendió Elena. Un niño del patio me contó. Diego Cruz. Dijo que la tía Elena había curado a su hermana menor del tartamudeo. Me dio la dirección por si acaso. ¿Y cómo sabías que Valeria necesitaba ayuda? Simón se movió de un pie al otro. Somos compañeros de clase. Vi cómo cambió después de la muerte de su mamá.
Y después la maestra dijo que Valeria estaba en el hospital, algo con los nervios. Pensé que tal vez la tía Elena podría ayudar. ¿Pero por qué ayudaste?, preguntó Valeria. Casi no nos hablábamos en la escuela. Simón se encogió de hombros. Sé lo que es quedarse sin mamá. No quería que tú. Bueno, que estuvieras tan mal como yo estuve. Miguel sintió cómo se le encogía el corazón. Este niño, a pesar de sus problemas, había encontrado fuerzas para ayudar a otro niño. Simón dijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Médico. Quiero curar gente, y a mi abuela. ¿Y estudias bien? Solo 5, dijo Carmen con orgullo. Niño inteligentísimo, lee de todo. Pero tenemos pocos libros, añadió Simón. Voy a la biblioteca, pero ahí no siempre está lo que necesito. Elena intercambió miradas con Miguel. Simón, ¿quieres que te ayudemos con los estudios?, propuso Elena. Tengo muchos libros en casa, y el tío Miguel podría pagarte clases particulares. El niño frunció el ceño. ¿Por qué? No hice nada por ustedes. Sí hiciste. Salvaste a Valeria. Y ahora queremos agradecerte. Pero no ayudé por una recompensa. Lo sabemos, dijo Miguel suavemente. Precisamente por eso mereces ayuda. Las buenas acciones deben ser recompensadas. Carmen escuchaba la conversación con desconfianza. Dios mío, ¿qué están diciendo? ¿Qué dinero? No somos pobres de pedir limosna. Abuela, intervino Valeria, ¿puedo hacerme amiga de Simón? Necesito un amigo que entienda cómo es vivir sin mamá. Estas palabras sonaron tan sinceras que incluso el orgulloso Simón se ablandó. Se puede, dijo en voz baja. Entonces estudiaremos juntos, continuó Valeria. Papá me puede contratar tutores en diferentes materias. Es más divertido estudiar juntos. Era una idea brillante. La ayuda en forma de clases conjuntas no parecía caridad. Y además, añadió Miguel, como si acabara de ocurrírsele, necesito un ayudante los fines de semana. Me dedico a reparar apartamentos, y el ayudante se fue. Simón, ¿no quieres trabajar? Pagaré bien. ¿En serio? Los ojos del niño se iluminaron. ¿Y podré? Por supuesto. Eres fuerte e inteligente. Aprenderás rápido. Carmen se puso a llorar. Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde salió gente así? Somos gente común, dijo Elena. Solo sabemos que el bien debe regresar al mundo. El resto del día lo pasaron planificando el futuro. Miguel se puso de acuerdo con Carmen que vendría por Simón cada sábado para trabajar. Elena propuso enseñarle inglés al niño. Valeria prometió que ella y Simón harían las tareas juntos. Cuando se iban, Simón los alcanzó en la escalera. Tío Miguel, ¿por qué hacen esto? Yo no soy su hijo. ¿Sabes qué, Simón? Cuando mi Valeria estaba enferma, pensaba que la vida se había acabado. Pero tú me diste la dirección de la tía Elena, y todo cambió. Ahora entiendo, hay que ayudar a otros para que el mundo sea mejor. Y tú me diste el ejemplo. Un niño que tiene bastantes problemas ayudó a otro niño. Eso vale mucho. ¿Y si los decepciono? No lo harás. Confío en ti. En el autobús camino a casa, Valeria dijo: Papá, me parece que la tía Elena te gusta. Miguel se sonrojó. Valeria, ¿qué estás diciendo? ¿Y qué tiene de malo? Mamá no habría querido que estuvieras solo toda la vida. Y la tía Elena es buena. Me salvó. Miguel miró a Elena. Estaba sentada junto a la ventana y sonreía, escuchando su conversación. No te apresures, le dijo a su hija en susurros. Primero hay que ser buenos amigos. Es correcto, concordó Elena. La amistad es la base de cualquier relación. Pero Miguel notó cómo se sonrojó y entendió que Valeria tenía razón, entre ellos había aparecido algo más que simple gratitud por la ayuda. Pasó un mes desde que Valeria salió del hospital y gradualmente regresaba a la vida normal. Cada día se parecía más a esa niña alegre que había sido antes de la tragedia. Por supuesto, la tristeza por mamá no se había ido a ninguna parte, pero ahora era una tristeza luminosa de recuerdos, y no ese sentimiento destructivo de culpa. Miguel había vuelto a trabajar.
Se dedicaba a reparar apartamentos, y los asuntos iban bien. Los sábados venía Simón, el niño resultó ser realmente un buen ayudante. Era cuidadoso, atento, captaba rápido las habilidades nuevas. Y lo principal, entre él y Valeria se había tejido una amistad verdadera. «Papá, ¿puede Simón quedarse a cenar?», preguntó Valeria un sábado cuando regresaron del trabajo con el niño. «Por supuesto». «¿Y la abuela no se preocupará?». «Le llamaré», dijo Simón. «La abuela ya no se preocupa tanto. Tiene dinero para medicinas buenas, y se siente mejor». Miguel había comprado medicinas caras para la diabetes a Carmen, explicándolo como cuidado por la salud de la pariente de su empleado. La mujer mayor al principio se resistió, pero el nieto la convenció de aceptar la ayuda. Durante la cena Simón contó noticias. «¿Saben? La tía Elena dijo que quiere presentarnos a otra familia. Ahí hay una niña, Carla, tiene 5 años. Sus padres se divorciaron y ella dejó de hablar». «¿Dejó completamente?», se sorprendió Valeria. «Casi. Solo puede susurrar, y eso rara vez. Su mamá está muy preocupada. ¿Y podemos ayudar?». «La tía Elena piensa que podemos. Dice que los niños se entienden mejor entre sí que los adultos». Miguel escuchaba esta conversación y se asombraba de cómo habían cambiado los niños. Valeria, que hace un mes apenas hablaba, ahora estaba lista para ayudar a otro niño. Y Simón, a pesar de sus problemas, siempre pensaba en otros. El domingo fueron todos juntos donde Elena. Vivía en el mismo apartamento viejo, pero ahora Miguel lo veía de otra manera. No era solo una casa, era un centro de ayuda, un lugar donde nacía la esperanza. «Hola, mis amigos», los recibió Elena. «¿Listos para conocer a Carla y su mamá?». «Listos», respondieron los niños al unísono. En la sala ya estaba sentada una mujer joven de unos 30 años con una niña pequeña en brazos. La mujer parecía agotada, con ojeras oscuras. La niña era bonita, pero increíblemente delgada, con ojos enormes y tristes. «Conozcan», dijo Elena. «Esta es Irene y su hija Carla. Y estos son Miguel con Valeria y Simón, de quienes les hablé». Irene se levantó para saludar. Carla se escondió detrás de su mamá. «Mucho gusto», dijo Irene con voz cansada. «Elena me contó que ustedes también pasaron por dificultades. Tal vez puedan ayudarnos a entender qué hacer». Valeria se acercó a Carla y se agachó a su lado. «Hola, Carla. Me llamo Valeria. Y este es mi amigo Simón». La niña los miraba silenciosamente con ojos grandes. «¿Quieres que te mostremos el teatro de marionetas?», propuso Valeria. «Ahí se pueden contar cualquier historia». Carla asintió apenas perceptiblemente. Elena sacó su maleta mágica, y los niños se instalaron en el suelo. Los adultos se sentaron a cierta distancia para no molestar. «Irene, cuéntenos qué pasa», pidió Miguel. La mujer suspiró. «Hace un año mi esposo y yo nos divorciamos. Mejor dicho, él nos abandonó. Dijo que no estaba listo para la vida familiar, que necesitaba libertad. Carla amaba mucho a papá, y él simplemente desapareció de nuestras vidas. No paga alimentos, no contesta las llamadas». Carla al principio preguntaba constantemente cuándo volvería papá. Y después de repente se calló. «Ya hace 3 meses que casi no habla». «¿Y han ido a médicos?». «Por supuesto. La examinaron completamente, físicamente está sana. El psicólogo dijo que es una reacción protectora al estrés. Pero cómo tratarla, nadie sabe bien». Mientras tanto los niños jugaban con las marionetas. Valeria tomó la marioneta niña, y Simón la marioneta niño. «Había una vez una niñita llamada Carla», comenzó Valeria. «Y tenía mamá y papá, y vivían felices». Carla siguió atentamente la representación. «Y después papá dijo que se iba muy, muy lejos», continuó Simón. «Y Carla pensó que si no hablaba, papá regresaría». La niña Carla se estremeció. «¿Pero sabes qué, Carla?». La marioneta Valeria se inclinó hacia Carla. «Los papás a veces se van no porque los niños sean malos. A veces los papás simplemente no saben ser papás». «¿En serio?».
Susurró Carla apenas audible. Esta fue la primera palabra que pronunció ante los huéspedes. En serio, confirmó Simón. Mi papá también se fue cuando yo era pequeño. Al principio pensé que yo era malo. Pero la abuela me explicó, algunas personas simplemente no saben amar de verdad. ¿Y tú estás triste? Preguntó Carla, la voz se hizo un poco más fuerte. A veces. Pero tengo a la abuela que me ama mucho. ¿Y tú tienes a mamá? Carla miró a Irene, después otra vez a las marionetas. ¿Y si hablo, papá no regresará? Valeria entendió la lógica de la niña pequeña. Carla pensaba que si se callaba, de alguna manera obligaría a papá a regresar. ¿Sabes, Carla? Dijo Valeria suavemente, yo también pensaba que si me enfermaba, mamá regresaría a mí o la vería cuando me fuera más rápido con ella al cielo. Pero después entendí, mamá habría querido que fuera sana y feliz. ¿Y tu papá? Si realmente te ama, se alegrará de oír tu voz. ¿Y si no me ama? Entonces ese es su problema, no el tuyo, dijo Simón inesperadamente sabio. La gente buena no abandona a los que ama. Carla calló mucho tiempo, reflexionando sobre lo escuchado. Mamá dijo de repente con voz normal, ¿puedo jugar más con Valeria y Simón? Irene lloró de alegría. Por supuesto, Carla, por supuesto. El resto del día pasó como en un cuento. Carla no solo hablaba, sino que reía, jugaba, contaba sobre sus juguetes. Como si en unas horas hubiera regresado del silencio sombrío al mundo de la gente viva. ¿Cómo lo hicieron? Preguntaba Irene a Elena. Medio año traté de hacerla hablar. Los niños ayudaron, respondió Elena. Los adultos a menudo complican las cosas. Y los niños hablan simple y claro. Cuando Irene con Carla se fueron, Elena preparó té para todos los que se quedaron. ¿Entienden lo que pasa? Preguntó a Miguel. Nos está resultando una verdadera red de ayuda. Niños que pasaron por dificultades ayudan a otros niños. Es asombroso, concordó Miguel. Pero ¿cuánto tiempo puede continuar esto? ¿Y por qué debería terminar? En el mundo hay bastante dolor. Siempre habrá familias que necesiten ayuda. Valeria se acercó a los adultos. ¿Podemos reunirnos con Carla cada semana? Me parece que aún no se recuperó completamente. Por supuesto que se puede, sonrió Elena. Y además, añadió Simón, en nuestra escuela hay un niño, Pedro. Su mamá murió de cáncer, y él se volvió muy malo. Molesta a todos, se pelea. Tal vez también le ayudemos. Elena intercambió miradas con Miguel. ¿Están listos para que los casos sean cada vez más? Preguntó. Listo, respondió Miguel sin pensarlo. Mi vida cobró sentido cuando comencé a ayudar a otros. Y yo estoy lista para ayudar a organizar todo esto de manera más sistemática, dijo Elena. Tengo experiencia, conocimientos, contactos con médicos. ¿Y qué propone? Por ahora nada oficial. Simplemente. Haremos lo que hacemos ahora. Ayudar a familias concretas, crear una red de apoyo. Y allí se verá. Por la noche, cuando iban a casa, Valeria tomó a su padre de la mano. Papá, me parece que mamá estaría contenta de que ayudemos a otros niños. Por supuesto que estaría contenta. Tu mamá siempre decía que el bien debe regresar al mundo. ¿Y te gusta la tía Elena? Miguel sonrió. Su hija era persistente en esta pregunta. Sí, me gusta. ¿Te gusta como mujer o como amiga? Valeria, haces preguntas muy adultas. Solo quiero entender. No me sentirá mal si amas a la tía Elena. Mamá siempre decía que del amor nunca hay demasiado. Miguel se detuvo y abrazó a su hija. ¿Sabes qué? Tu mamá crió a una niña muy sabia. ¿Entonces la amas? No sé todavía. Pero siento que puedo amarla. ¿Y ella a ti? Tampoco sé. Pero espero que sí. En casa Miguel no pudo dormir por mucho tiempo. Pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. De una persona que había perdido todo, se había convertido en una persona que ayuda a otros a encontrar esperanza. A su lado estaba una hija sana y feliz. Habían aparecido nuevos amigos, Simón, la pequeña Carla. Y estaba Elena.
que había salvado a su hija y le había mostrado un nuevo sentido de la vida. Era inteligente, buena, fuerte. Y lo entendía sin palabras, compartiendo su deseo de ayudar a otros. Miguel entendió que por primera vez después de la muerte de Ángela su corazón estaba listo para abrirse a un nuevo amor. Y esto no era traición a la memoria de su esposa, era regreso a la vida. Octubre trajo a la ciudad hojas doradas y noches frescas. Miguel estaba sentado en su taller revisando pedidos de reparaciones. Los asuntos iban bien, en los últimos meses había ganado reputación de maestro honesto y de calidad. Simón se había convertido en su ayudante permanente los fines de semana, y el niño realmente había aprendido mucho. Tocaron la puerta. En el umbral estaba Elena con cara seria. Hola, Miguel. ¿Podemos hablar? Por supuesto, pasa. ¿Quieres té o café? Gracias, no me negaré. Mientras Miguel se ocupaba con la tetera, Elena miraba silenciosamente su taller. Aquí era acogedor, estantes de madera con herramientas, mesa para dibujar, en la esquina una silla infantil donde a veces se sentaba Valeria cuando venía donde su padre. Miguel dijo Elena cuando se sentaron a la mesa, necesitamos hablar seriamente sobre lo que hacemos. ¿Pasó algo? No pasó, pero puede pasar. En el último mes se me acercaron 6 familias. 6. La información de que ayudamos a niños se extiende muy rápido, pero eso es bueno. Por un lado, sí. Por otro, no me las arreglo sola. Y lo principal, trabajamos semilegalmente. No tengo permiso para práctica psicológica, dejé de ejercerla oficialmente después de la muerte de mi hija. Si algo sale mal, si alguien se queja a las autoridades correspondientes. Miguel entendió su preocupación. ¿Y qué propones? O paramos, o hacemos todo oficialmente. Puedo encontrar local, tramitar documentos oficiales para práctica privada. Pero esto requerirá tiempo y dinero. ¿Cuánto dinero? Bastante. Alquiler de local, reparación, equipamiento, tramitación de documentos. Calculé, alrededor de 1.000.000 de pesetas para empezar. Miguel reflexionó. Tenía ahorros, pero no tantos. ¿Y hay otras opciones? Hay. Se puede dirigir a la administración de la ciudad, proponer nuestros servicios como programa voluntario en el servicio psicológico. Pero entonces nos controlarán, limitarán. ¿Y tú quieres trabajar oficialmente? Elena calló mucho tiempo. ¿Sabes, Miguel? Después de la muerte de Luisa pensé que nunca más trabajaría con niños. Pero estos meses me mostraron, esta es mi vocación. Puedo ayudar a niños y sus familias. Pero quiero hacerlo correctamente, profesionalmente. Entonces busquemos el dinero. Invertiré mis ahorros, pediré prestados si es necesario. Miguel, es demasiado arriesgado para ti. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? ¿Cuántos niños podremos salvar? En ese momento irrumpieron en el taller Valeria con Simón. Los niños tenían caras emocionadas. Papá, tía Elena. Dijo Valeria sin aliento. Simón y yo lo pensamos. ¿Qué pensaron? ¿Cómo encontrar dinero para el centro? Los adultos se sorprendieron. ¿De dónde saben sobre el centro? Preguntó Elena. Escuchamos sin querer cuando hablaba por teléfono, admitió Simón. Y decidimos ayudar. ¿Y qué pensaron? Preguntó Miguel sonriendo. Un concierto benéfico. Anunció Valeria orgullosamente. En nuestra escuela hay coro, círculo de danza, estudio teatral. Se puede organizar un concierto, vender entradas y el dinero darlo para el centro. Y ya hablamos con la directora de la escuela, añadió Simón. Ana Pérez dijo que la idea es buena, pero se necesita permiso de los padres y programa del concierto. Elena miraba a los niños con admiración. ¿En serio pensaron en esto? Muy en serio. Y además Carla dijo que su mamá puede ayudar con la publicidad, trabaja en el periódico local. Y la abuela de Simón conoce a muchos jubilados a los que les gusta ir a conciertos. Miguel intercambió miradas con Elena. ¿Saben qué? Es una idea excelente. Pero un concierto solo no será suficiente. Se necesita algo más. Nosotros también lo pensamos. Exclamó Simón.
Se puede hacer una feria. La gente traerá cosas que no necesita, y nosotros las venderemos. Y también se puede vender repostería casera. Y flores. Añadió Valeria. Muchas abuelas tienen plantas de interior. Se pueden reproducir y vender plantitas. Elena estaba asombrada por la inventiva infantil. ¿Entienden que organizar todo esto es muy complicado? Entendemos, dijo Valeria seriamente. Pero no estamos solos. La mamá de Carla ayudará, la abuela de Simón ayudará, nuestros compañeros de clase. Y los padres de esos niños a los que la tía Elena ayudó, añadió Simón. Ellos también quieren que aparezca el centro. Miguel sintió una oleada de inspiración. ¿Y qué tal si unimos todo esto? Hagamos un gran festival familiar, con concierto, feria, talleres, exposición de dibujos infantiles. Sí. Exclamaron los niños al unísono. ¿Pero dónde hacer tal evento? Reflexionó Elena. En el parque de la ciudad. Propuso Simón. Ahí hay escenario, mucho espacio para puestos de mercancías. Y hay que conseguir permiso en el ayuntamiento, añadió Miguel. Pidamos al alcalde que sea huésped de honor del festival. Propuso Valeria. Si acepta, entonces también dará el permiso. Las siguientes 2 horas planificaron el festival. Hicieron lista de lo que había que hacer, distribuyeron responsabilidades, discutieron plazos. El entusiasmo de los niños era contagioso, los adultos sintieron que el emprendimiento realmente podía funcionar. ¿Y cómo llamaremos al festival? Preguntó Elena. La Dirección de la Esperanza. Respondió Valeria sin pensarlo. ¿Por qué precisamente así? Porque la tía Elena es la Dirección de la Esperanza para muchas familias. Y ahora la esperanza tendrá una dirección verdadera, el Centro de Ayuda a Niños. Miguel sintió como algo cálido se derramaba en su pecho. Su hija no solo se había recuperado, se había vuelto más sabia, más bondadosa, más fuerte. Por la noche, cuando los niños se fueron a sus casas, Miguel se quedó a solas con Elena. ¿Realmente estás listo a invertir todos tus ahorros en este asunto? Preguntó ella. Listo. ¿Y tú estás lista para volver a ser psicóloga infantil? Más que lista. Pero, Miguel, hay algo más de lo que hay que hablar. ¿Qué exactamente? Elena calló, recogiendo sus pensamientos. Si vamos a trabajar juntos, crear el centro, ayudar a niños. Entre nosotros inevitablemente surgirán relaciones cercanas. Nos veremos cada día, compartiremos alegrías y preocupaciones, tomaremos decisiones importantes. ¿Y consideras eso un problema? No un problema. Pero quiero que entiendas, ya no soy esa mujer que era antes de la muerte de mi hija. Me volví más cautelosa en las relaciones, menos abierta. Necesito tiempo para volver a aprender a confiar. Miguel se acercó a ella y cuidadosamente le tomó las manos. Elena, no apresuro los acontecimientos. Me basta saber que no estás en contra de que seamos más cercanos. No estoy en contra, dijo en voz baja. Es más, siento que me estoy enamorando de ti. Y eso me asusta. ¿Por qué asusta? Porque tengo miedo de volver a perder a alguien a quien amo. Miguel entendió su miedo. Después de perder a una persona cercana es muy difícil volver a abrir el corazón. ¿Sabes qué? No adivinemos el futuro. Simplemente trabajemos juntos, ayudemos a niños, seamos amigos. Y allí se verá. Es sabio, concordó Elena. Y además, gracias por existir. Por haber creído en mí, apoyado mi idea del centro. Soy yo quien debe agradecerte. Salvaste a Valeria, y eso significa que me salvaste a mí. Estaban parados cerca uno del otro, y Miguel sintió un deseo irresistible de besarla. Pero se contuvo, que todo vaya por su curso. Hasta la vista, Elena. Hasta la vista, Miguel. Cuando se fue, Miguel se quedó mucho tiempo sentado en el taller pensando en el futuro. El centro de ayuda a niños, el festival, un nuevo amor, todo esto parecía increíble hace un año, cuando perdió a su esposa. Pero la vida de manera sorprendente daba una segunda oportunidad. Y él no pensaba desaprovecharla. La preparación para el festival La Dirección de la Esperanza se convirtió en un verdadero proyecto ciudadano.
La noticia del evento benéfico se extendió rápido, y a la organización se unieron personas de las que Miguel ni siquiera sospechaba. Irene, la mamá de la pequeña Carla, resultó ser no solo empleada del periódico local, sino editora en jefe. Escribió una serie de artículos sobre el trabajo de Elena con niños, y la respuesta fue impresionante. A la redacción empezaron a llamar padres ofreciendo ayuda en la organización del festival. Ana Pérez, directora de la escuela donde estudiaban Valeria y Simón, no solo permitió el concierto, sino que propuso hacer en el marco del festival una exposición de trabajos infantiles sobre el tema La familia es felicidad. Y la maestra de dibujo, al enterarse de los planes, se ofreció voluntariamente a organizar un taller de elaboración de tarjetas para padres. Lo más inesperado fue la participación del alcalde de la ciudad. Cuando Miguel se armó de valor y llamó a la administración, la secretaria dijo que el alcalde Gregorio Vázquez personalmente quería reunirse con los organizadores. ¿En serio?, preguntó Miguel. Absolutamente. Gregorio Vázquez es padre de 3 niños y se interesa mucho por proyectos sociales. ¿Pueden venir mañana a las 2 de la tarde? A la reunión fueron 3, Miguel, Elena y, inesperadamente, Valeria, que rogó que la llevaran. Quiero contarle al alcalde personalmente para que necesitamos el centro, explicó la niña. El alcalde resultó ser un hombre agradable de mediana edad. Después de escuchar su relato, movió la cabeza pensativo. ¿Saben? Hace tiempo pienso que a nuestra ciudad le falta un centro de ayuda psicológica para niños. En el hospital hay un psicólogo para toda la región, especialistas privados son contados. Y los problemas en las familias son muchos. ¿Apoyará nuestro festival?, preguntó Valeria. No solo apoyaré. La administración de la ciudad será coorganizadora. Ayudaremos con la tramitación de permisos, proporcionaremos equipamiento para el escenario, y lo principal, conozco un local que será perfecto para su centro. ¿Qué local?, se sorprendió Elena. El edificio viejo del jardín de infancia en la calle de Lorca. Cerraron el jardín hace 5 años, trasladando a los niños a un edificio nuevo grande, y este local está vacío. Se puede reacondicionar para centro de ayuda a familias. Miguel sintió cómo se aceleró el latido del corazón. ¿Y en qué condiciones? Propondré al Consejo de la ciudad transferir el edificio en uso gratuito por 10 años. Pero hay una condición, el centro debe trabajar no solo como práctica privada, sino también proporcionar consultas gratuitas para familias de bajos ingresos. Por supuesto, exclamó Elena. Precisamente de eso soñábamos. Entonces consideren el asunto resuelto. Y el festival lo haremos a lo grande, que toda la ciudad sepa sobre la aparición del centro. Saliendo de la administración, Valeria bailaba de alegría. Papá, tía Elena, todo nos está saliendo. Sale, hija, concordó Miguel. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Todo comenzó con que un niño me dio una nota con una dirección. En casa los esperaba Simón con noticias importantes. Tío Miguel, tía Elena. Mi abuela conoció al presidente del Consejo de Veteranos y quieren organizar en el festival venta de empanadas y té. Y el dinero darlo para el centro. Y además añadió Carmen, que había venido junto con su nieto, nuestro Consejo de Veteranos decidió tomar patronazgo sobre el centro. Ayudaremos los abuelos y abuelas, alguien puede cuidar niños durante las consultas, alguien ayudar en las tareas domésticas. Miguel estaba asombrado. El proyecto crecía con apoyo, como si atrajera con imán a la gente buena. 2 semanas antes del festival visitaron por primera vez el edificio del futuro centro. El alcalde no había mentido, el local era ideal. Habitaciones grandes y luminosas, techos altos, en el patio había parque infantil que solo había que reparar. Aquí será la habitación para consultas individuales, decía Elena soñadoramente, recorriendo los espacios vacíos. Y aquí para ocupaciones grupales. El teatro de marionetas lo pondremos acá, y acá el rincón para dibujar. Y este será mi taller, añadió Miguel. Enseñaré a los niños a trabajar con las manos, eso también es terapia. ¿Y podemos Simón y yo también ayudar en el centro?, preguntó Valeria. Por supuesto que pueden.
Ustedes ya son expertos en problemas infantiles, sonrió Elena. En la última semana antes del festival la ciudad literalmente vivía la preparación. Los escolares ensayaban números de concierto, el Consejo de Mujeres organizó recolección de repostería para la feria, los empresarios locales propusieron ayuda de patrocinio. Incluso el sacerdote de la iglesia local, Padre Nicolás, pidió permiso para participar, hacer en el festival una charla sobre la importancia de los valores familiares. Miguel, dijo Elena un día antes del festival, tengo miedo. ¿De qué? ¿Y si no funciona nada? ¿Y si la gente no viene? ¿O juntamos poco dinero? Miguel la abrazó por los hombros. ¿Sabes? Una vez yo también tenía miedo. Tenía miedo de perder a mi hija, quedarme completamente solo. Y ahora mira, tenemos contigo un asunto común, Valeria está sana y feliz, aparecieron amigos verdaderos. El miedo es normal. Pero no vale la pena permitir que maneje la vida. Tienes razón. Y además, Miguel, quiero decirte algo, que, te amo. Miguel soñaba con escuchar estas palabras, pero no esperaba que sonaran precisamente ahora. Y yo te amo, respondió. Se besaron. El primer beso verdadero en muchos meses de amistad y colaboración. En él había ternura, gratitud por la salvación y esperanza en el futuro común. Mamá estaría contenta, dijo Valeria, que se acercó a ellos. Siempre decía que el amor debe continuar, incluso cuando parece que todo se acabó. Valeria, ¿no estás en contra?, preguntó Miguel. Solo estoy a favor. La tía Elena se me volvió casi como mamá. Y ahora se volverá verdadera. Elena se agachó al lado de la niña. Valeria, nunca podré reemplazarte a tu mamá. Pero te amaré como a hija propia. Lo sé. Y mamá también lo sabe. Me apareció en sueños la semana pasada y dijo que está muy contenta por nosotros. Miguel sintió cómo se le acumulaban lágrimas en los ojos. Su familia se reunía de nuevo, no igual que antes, pero llena del mismo amor. El día del festival la dirección de La Esperanza salió soleado y cálido, a pesar de que octubre se acercaba al final. Miguel despertó a las 5 de la mañana por la emoción y ya no pudo dormirse. A las 7 de la mañana estaba en el parque de la ciudad, ayudando a instalar puestos para la feria. Tío Miguel, llegaste temprano. Llegó corriendo Simón. Pensé que sería el primero. Y yo en general no dormí, confesó Valeria, que se acercó. Todo el tiempo pensaba si nos saldría todo como lo planeamos. A las 9 de la mañana en el parque hervía el trabajo. Los voluntarios instalaban filas comerciales, los operadores de sonido ajustaban la aparatería en el escenario, las mujeres del Consejo de Veteranos disponían mesas para venta de repostería. Elena corría entre todos los puntos, coordinando el proceso. Miguel. Lo llamó el alcalde, acercándose con un grupo de personas. Conoce, este es el diputado del Consejo Regional Andrés Víctor. Escuchó sobre nuestro proyecto y quiere apoyar. El diputado resultó ser un hombre joven y enérgico. Iniciativa muy interesante, dijo, estrechando la mano a Miguel. En nuestra región hacen falta catastróficamente tales centros. Si su experiencia resulta exitosa, estamos listos para ayudar a abrir centros similares en otras ciudades. Por ahora ojalá nos las arreglemos con el nuestro, sonrió Miguel. A las 11 de la mañana, cuando el festival se abrió oficialmente, en el parque ya se había reunido varias centenas de personas. Miguel no esperaba tal cantidad de gente. El concierto comenzó el coro escolar con la canción Hogar Paterno. Valeria cantaba en la primera fila y Miguel miraba con orgullo a su hija. Después del coro actuó el colectivo de danza, luego el estudio teatral mostró una escena sobre la importancia de la familia. Cada número lo recibían con aplausos, y en la caja para donativos tintineaban monedas y susurraban billetes. Pero la verdadera sorpresa fue la actuación de los propios protegidos de Elena. La pequeña Carla recitó un poema de su propia composición sobre lo importante que es no tener miedo de hablar. El niño Pedro de la clase de Valeria y Simón, ese mismo niño malo que había perdido a su mamá, tocó en guitarra una melodía triste pero hermosa. ¿De dónde tiene guitarra?, se sorprendió Miguel. Se la regalé, respondió Simón.
Con el dinero que gané con usted. Pensé que la música lo ayudaría a lidiar con el dolor. Miguel miró con admiración a este niño sorprendente que mostraba tanta sabiduría y compasión. Mientras tanto la feria trabajaba a toda potencia. La gente compraba repostería casera, artesanías, plantas de interior, juguetes infantiles. Especial éxito tuvieron las empanadas del Consejo de Veteranos, las compraron en las primeras 2 horas. Tío. Le llegó corriendo una niña desconocida de unos 7 años. ¿Puedo yo también donar dinero para el centro? Por supuesto que puedes. ¿Y de dónde tienes dinero? Estaba juntando para una muñeca, pero decidí que el centro es más importante. Mamá me contó que ahí ayudarán a niños que están tristes. La niña le extendió un billete arrugado de 500 pesetas. Miguel sintió cómo se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo te llamas? Asia. Asia, ¿sabes qué? El centro se abrirá sin falta y la primera visitante serás tú. No para tratamiento, sino simplemente de visita. Y te regalaré esa muñeca para la que juntabas. La niña se iluminó de alegría y corrió a contarle a su mamá sobre su emprendimiento. Hacia la noche, cuando terminó el concierto y los últimos comerciantes recogieron sus puestos, los organizadores se reunieron a contar los resultados. El resultado superó todas las expectativas, habían juntado más de 800,000 pesetas. Esto alcanza no solo para reparación del centro, sino también para equipamiento, gastos iniciales, informó Elena alegremente. Y para sueldo de empleados en los primeros meses, añadió el alcalde. A propósito, el Consejo Regional decidió asignar financiamiento adicional para su proyecto. El diputado Andrés Víctor asintió. 200,000 pesetas anuales del presupuesto regional. Con la condición de que reciban niños de otros distritos de la región. Miguel no creía a sus oídos. En la mañana se preocupaba si juntarían aunque fueran 100,000, y hacia la noche el proyecto estaba asegurado con financiamiento por años adelante. Miguel, le dijo Elena en voz baja cuando se quedaron solos, ¿entiendes lo que pasó? No creamos simplemente un centro de ayuda. Creamos un movimiento. Gente que está lista para ayudarse mutuamente. Entiendo. ¿Y sabes qué más entiendo? ¿Qué? Que estoy listo para hacerte una propuesta. Elena se quedó inmóvil. Miguel. Elena Rodríguez, cásate conmigo. Quiero que seamos una familia verdadera, tú, yo y Valeria. Elena lloraba y reía al mismo tiempo. Sí, sí, por supuesto que sí. A ellos se acercaron corriendo Valeria con Simón. ¿La tía Elena dijo que sí? Preguntó la niña. Dijo. ¡Hurra! Gritaron los niños. Un mes después el centro La Dirección de la Esperanza abrió sus puertas. El primer día se dirigieron a ellos 5 familias. Elena realizaba consultas, Miguel dirigía Círculo Manos Hábiles para niños, Valeria y Simón ayudaban a los niños menores a adaptarse. En la primera semana recibieron ayuda 12 familias. Al final del mes, ya 30. La fama del centro se extendió por toda la región. Pasó un año. El centro La Dirección de la Esperanza se había convertido en un verdadero faro para toda la región. Durante este tiempo por sus puertas habían pasado más de 300 familias y su efectividad era del 90%, cifra inaudita en la práctica psicológica. El secreto del éxito era simple, aquí trabajaban personas que habían pasado por el dolor y habían aprendido a superarlo. Los niños ayudaban a niños, los padres apoyaban a padres, y los especialistas solo dirigían este flujo de ayuda mutua. Miguel estaba parado en su taller mirando cómo el niño de 8 años Daniel enseñaba a la niña de 5 años Natalia a hacer barquitos de papel. Tío Miguel, se acercó Simón, llegó una familia nueva. Una niña, Irene, tiene 12 años. Los padres murieron en accidente, vive con la tía, pero se cerró mucho. Durante este año Simón había cambiado hasta ser irreconocible. Estudiaba excelente, había crecido, se había fortalecido y se había convertido en verdadero ayudante en el centro. ¿Y qué tiene? Preguntó Miguel. La tía Elena dice que tiene síndrome postraumático. Tiene miedo de quedarse sola, duerme mal, en las clases no puede concentrarse. ¿Y qué propones? ¿Puedo hablar con ella?
Yo entiendo cómo es perder a los padres. Miguel asintió. Durante el año se había convencido de que los niños realmente sabían mejor que los adultos encontrar camino a los corazones de sus coetáneos. A través de la ventana del taller veía cómo por el territorio del centro paseaban familias. Algunos habían venido por primera consulta, otros ya eran visitantes constantes de las ocupaciones grupales. La atmósfera aquí era especial, cálida, acogedora, llena de esperanza. En la habitación para consultas individuales Elena trabajaba con la mamá de trillizos, caso raro cuando trajeron niños absolutamente sanos. El problema era que la mamá joven no se las arreglaba con 3 bebés a la vez y estaba al borde del colapso nervioso. Papá, en el taller se asomó Valeria, ¿puedes venir a la sala de juegos? Ahí Irene se puso a llorar y no sabemos cómo calmarla. Valeria también había cambiado durante este año. De una niña dolorosa y cerrada se había convertido en una joven ayudante segura de sí misma. Planeaba ser psicóloga infantil como Elena, y ya demostraba capacidades sorprendentes para trabajar con niños. En la sala de juegos Miguel vio a una niña de unos 12 años que estaba sentada en la esquina sollozando. Cerca de ella estaban Simón y varios otros niños, sin saber cómo ayudar. Irene, dijo Miguel suavemente, sentándose cerca, ¿qué pasó? Quiero con mamá y papá, gimoteaba la niña. La tía es buena, pero no es lo mismo. Estoy sola, completamente sola. No sola, dijo Simón en voz baja. Tienes tía que te ama. Y nos tienes a nosotros. Pero ustedes no son parientes. ¿Sabes, Irene? Intervino Valeria, la familia no son solo parientes. La familia son las personas que se aman y se cuidan mutuamente. ¿En serio? En serio. Simón no es mi hermano de sangre, pero lo amo como a hermano. Y la tía Elena se me volvió mamá, aunque mi mamá verdadera ya no está cerca. Irene se secó las lágrimas. ¿Y cómo se las arreglan? ¿Cómo viven sin padres? Ayudamos a otros niños, respondió Simón. Cuando ayudas a otros, a ti mismo te duele menos. Y además recordamos a nuestros padres, pero no nos entristecemos por ellos, sino que nos alegramos de que los hayamos tenido, añadió Valeria. Mamá siempre decía que el amor no se acaba, incluso cuando la persona no está cerca. Miguel escuchaba a los niños y se asombraba de su sabiduría. Habían encontrado por sí mismos el camino de la curación y ahora se lo transmitían a otros. Hacia la noche Irene ya jugaba con los demás niños e incluso sonreía. Y su tía, que esperaba en el vestíbulo, no podía creer los cambios. ¿Cómo lo hacen?, preguntaba a Elena. En unas horas Irene se volvió completamente otra. No hacemos nada especial, respondía Elena. Simplemente creamos atmósfera donde los niños se sienten entendidos y aceptados. Por la noche, cuando se fueron los últimos visitantes, todo el equipo del centro se reunió en la sala de estar para el té tradicional. Elena preparaba té, Valeria disponía galletas, Simón contaba sobre sus éxitos en la escuela, y Miguel simplemente disfrutaba estos minutos pacíficos. En el centro la dirección de la esperanza era cálido y acogedor. En las paredes colgaban dibujos infantiles, en los estantes había artesanías de pequeños visitantes, y en el aire flotaba atmósfera de amor y aceptación. ¿Y saben lo que pienso?, dijo Elena. Necesitamos escribir nuestra historia. Que otra gente sepa que la salida siempre existe, incluso de la situación más desesperada. Idea excelente, concordó Miguel. Y llamaremos al libro La dirección de la esperanza. Porque la esperanza siempre tiene dirección, continuó Valeria. Solo hay que encontrarla. Esa noche se quedaron mucho tiempo sentados, planeando el futuro. El Consejo Regional propuso abrir 3 centros más en otras ciudades. Habían aparecido deseosos de hacer prácticas con Elena. Y lo más importante, cada día llegaban nuevas familias que necesitaban ayuda. Miguel y Elena se habían casado medio año atrás, calladamente, en círculo familiar. Pero cada día su amor se hacía más fuerte, porque estaba construido no solo sobre sentimientos, sino también sobre objetivos comunes, sobre el deseo de ayudar a otros. ¿Y recuerdas cómo teníamos miedo de volver a amar?, preguntó Elena. Recuerdo.
Pensábamos que traicionábamos la memoria de los que habíamos perdido. Y resultó que el amor es precisamente la mejor memoria. Cuando amamos, continuamos la vida, no la detenemos. Estaban parados en el balcón, abrazados, mirando la ciudad. Mañana sería un nuevo día, nuevas familias pedirían ayuda, nuevos niños encontrarían esperanza. Y en algún lugar en la calle un niño de la calle extendería una nota con dirección a un padre desesperado y comenzaría una nueva historia de curación. Porque la esperanza siempre tiene dirección. Solo hay que no temer buscarla. La salida siempre existe, incluso de la situación más difícil. Lo principal es no quedarse solo con su dolor.